Buenos días, ¿me escucháis bien? Pues es un privilegio, es un honor poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Para los que nos visitan, solamente decir que estamos desde hace algunos meses predicando todo el Evangelio de Marcos entero y hoy estamos en el capítulo 9, versículos del 38 al 50. Marcos 9, del 38 al 50. Pero antes os cuento rápidamente algo. Hace algún tiempo me decía una persona que no entendía cómo los evangélicos, los protestantes, podemos tener como norma de fe y conducta un libro tan antiguo como la Biblia. Me decía esta persona: hombre, tenéis que actualizaros, tenéis que modernizaros, hay que renovarse y hay que ponerse al día. Y yo allí aguantando como un estoico. Esos argumentos, seguía esta persona, están un poco obsoletos. El mundo ha cambiado mucho y vosotros pretendéis regiros por normas de hace un montón de años. Y por si fuera poco, pues siguió el hombre. Además, la Biblia se ha copiado tantas veces y se ha revisado tantas veces que seguramente que ha perdido el sentido original de los textos. Pues yo pacientemente primero escucho y cuando puedo, pues hablo. Con el respeto que toda opinión nos merece. Es cierto que la palabra de Dios se ha copiado muchas veces y se ha revisado otras tantas, pero siempre ha sido hecho por hombres y por mujeres temerosos de Dios, que han puesto sus 5 sentidos y algo más en lo que estaban haciendo. Lo han hecho con humildad, con temor de Dios, con sencillez de corazón y teniendo mucho cuidado con lo que decían. Entonces, la esencia de la Biblia se conserva tal y como estaba desde el día que los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, la escribieron. Y en cuanto a la antigüedad de la Biblia, es cierto que es un libro muy antiguo, gloria a Dios por ello. Pero también es cierto que es tan actual que algunas veces nos puede sorprender. Y el texto que tenemos hoy, pues va a dar prueba evidente de lo que estoy diciendo. Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 50. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo, que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te sentar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te sentar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te sentar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal entre vosotros, en vosotros mismos, y tener paz los unos con los otros. En primer lugar, nuestra estrechez no honra a Dios. Nuestra rigidez no honra al Señor. Algunos creen que los temas, los asuntos que trata la Biblia, que podemos leer y aprender de ella,
no son actuales. Qué equivocaditos que están. Había un programa en televisión española hace ya mucho tiempo que se llamaba El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo diría que no 2 veces, 200, sino 2000 o 200.000. Y una y otra vez incurrimos en los mismos errores. Lo que cuenta Marcos en este texto es algo que actualmente sigue siendo tan actual y tan vigente y tan oportuno como hace un montón de años. Y además, lo peor de todo es que aprendemos leyendo esto que los creyentes, los cristianos, venimos repitiendo los mismos errores desde hace 2000 años una y otra vez. El apóstol Juan, que precisamente no era el más impulsivo del grupo, antes bien todo lo contrario, un hombre reflexivo, que se pensaba las cosas más de una vez antes de actuar, un hombre prudente, que actuaba siempre con cautela. En este caso, parece ser que no anduvo muy fino. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ojo al dato, al asunto en cuestión. Aquel hombre no estaba enseñando falsas doctrinas, no estaba induciendo a nadie a pecar. El error tan grave que había cometido era que no les seguía. Y en estas palabras del apóstol Juan empieza a aparecer, empieza a asomar un tinte de sectarismo muy corriente en círculos religiosos de todo tipo, incluso entre nosotros. Y esto personalmente a un servidor le provoca bastante rechazo, porque lo he visto varias veces, muchas veces, y no me parece bien y no dejaré de luchar contra ello y de denunciarlo cada vez que sea oportuno. Con frecuencia podemos ver a creyentes que piensan de otros creyentes que son menos espirituales que ellos, que no actúan correctamente y en algunos casos pues casi que son herejes, porque no son de la misma denominación o porque hacen algunas cosas que algunas veces no podamos entender. Hombre, hay que ser un poco más abiertos de mente y hay que ser un poco más sociables y menos severos en nuestros juicios y apreciaciones, porque con esas cosas podemos hacer mucho daño. El Señor conoce perfectamente a los que son suyos, y ¿quién soy yo para decir quién es el Señor y quién no lo es? Un poquito de por favor, como decía aquel hombre. Cuidado con las cosas que decimos. Y puedo dar fe de que esta iglesia, de la que yo soy miembro, se ha enriquecido y ha sido bendecida con hermanos de otras denominaciones. Además, en algunos casos muy diferentes a nosotros, pero han sido de gran bendición para esta iglesia. Ahora, pensando en lo que cuenta Marcos, hay que reconocer que el comportamiento de aquel hombre no era muy normal. Me parece un poco extraño que alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús después no quisiera seguir a los que seguían a Jesús. Era un poco extraño, pero tiene una enseñanza importante. Está haciendo bien, porque eso lo hemos de impedir. Si lo que está haciendo es correcto, aunque haga algunas cosas, como por ejemplo no seguirnos, que a mí pues me parece un poco extraño, pero solamente eso. Las palabras del Señor, como siempre, llenas de profundidad y de sabiduría. No se lo impidáis. El que es bueno y es bueno en lo que está haciendo, que lo siga haciendo, que está siendo de bendición, aunque haga algunas cosas diferentes a cómo las hacemos nosotros. Pero eso que yo sepa no es ningún pecado. Solemos fijarnos mucho en los detalles, y algunas veces los detalles son importantes y otras veces no. Algunas veces pueden ser menos importantes de lo que nosotros creemos. Y hay que aceptar que hay otros creyentes que tienen otra forma de servir y otra forma de honrar y de hacer las cosas del Señor. En definitiva, hemos de aprender que nuestra estrechez es posible que no honre al Señor y que tenemos que tener un poquito más de cintura y ser un poco más condescendientes con algunas cosas. El apóstol Pablo,
ni más ni menos que el apóstol Pablo. En la carta a los Filipenses tenía una opinión completamente diferente de la opinión del apóstol Juan en este momento. Y dice San Pablo: si alguien predica a Cristo, con lo cual yo me siento gozoso, aunque sea por rivalizar conmigo, que siga haciéndolo, que yo seguiré sintiéndome gozoso, porque lo importante es que predique a Cristo, aunque sea por rivalidad. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Ahora, prudencia y sabiduría. Prudencia y sabiduría. Hay que analizarlo todo y retener lo bueno, y lo malo, quitarlo de medio. Y por desgracia hay algunas veces que nos encontramos con muchas cosas que hemos de quitar de en medio, pero con mesura y con temor del Señor, ¿vale? El Señor dio dos razones en este pasaje por qué no había que impedir que aquel hombre hiciera lo que estaba haciendo. Primera razón: los que hacen buen uso del nombre de Jesús, seguramente que después no hablarán mal de Jesús ni de los discípulos de Jesús, como hacían los fariseos y los escribas. Y segunda razón: porque no sean calcados a nosotros en su forma de actuar, no son peores creyentes, ni menos espirituales que nosotros. Por tanto, cuidado. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Ahora, cuidado con esta amplitud de miras, que hay que manejar las cosas con cuidado, porque lo que no podemos hacer es convivir con doctrinas heréticas, y menos aún con personas que digan cosas de Cristo que no son lo que entendremos que es la sana doctrina. Creo yo que todos somos creyentes maduros, creo yo. Y creo que sabemos con lo que podemos convivir y con lo que no debemos transigir. A ver, en lo general, libertad. En lo fundamental, unidad. Si alguien dice que el don de lenguas no está vigente, es tan respetable para mí como el que dice que sí está vigente, y no tengo ningún problema en tomarme una Coca-Cola con él. Ahora, si alguien me dice que el Espíritu Santo no es Dios, pues entonces igual con esa persona no tengo mucho en común. ¿Entendéis la diferencia? En lo general, libertad. En lo fundamental, unidad. Creo que está suficientemente claro. Y respeto para las personas que en lo general no practiquen todas las cosas igual que hacemos nosotros. En segundo lugar, las fuentes de tentación deben ser cortadas. Cualquier cosa que te pueda inducir a no obedecer al Señor, cuanto antes lo erradique de tu vida, mejor. Cuando la palabra de Dios nos advierte una vez sobre un tema concreto, ya es suficiente motivo para obedecer. Cuando, como en este pasaje, son 3 veces seguidas, me parece que el asunto se pone serio y hay que obedecer al Señor sí o sí. Y después de 3 advertencias es porque el asunto es lo suficientemente importante como para que el Señor lo diga 3 veces. No podemos dejarlo pasar y no lo podemos ignorar. Después de 3 veces creo yo que nadie podrá decir: es que no lo comprendí, es que no me avisaste, es que no lo entendí, es que ese día no estuve en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía aquella señora tan famosa, la duquesa de Alba: es que a mí nadie me dice nada y yo nunca me entero de nada. Pues nosotros no podemos decir eso, porque el Espíritu Santo, de una forma u otra, nos avisa antes de que metamos las patas. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Hay que cuidar siempre nuestro testimonio, empezando por uno mismo, por nuestra casa y por nuestra iglesia. Y hemos de cuidar siempre de no hacer nada que pueda ser piedra de tropiezo para otros creyentes. Y hay que evitar todo aquello que pudiera impedir nuestro servicio, que cumplamos nuestro servicio al Señor y a los hermanos. Los que quieren ser verdaderos creyentes y verdaderos discípulos de Jesucristo, yo les adelanto que van a tener que luchar casi todos los días con las mismas cosas. Pero en la obediencia hay bendición, en la desobediencia no. En hacer lo que el Señor te manda hay paz. Cuando no haces lo que el Señor te manda hay cualquier cosa menos paz. Desazón, inquietud, nerviosismo, falta de paz.
etcétera, etcétera, etcétera. El Señor mencionó la mano, el pie y el ojo. Y explicó que sería mejor perder cualquiera de esos 3 miembros que por causa de ellos ir a un sitio bastante desagradable. El Señor citó 3 veces el infierno. La verdad es que da cosa hablar del infierno un domingo, en el culto de adoración, por lo menos a mí. ¿Por qué hablar de un lugar tan poco atrayente? Es que no apetece hablar de ciertos asuntos, de verdad. Lo peor de todo es que hemos borrado de nuestras predicaciones todo aquello que pueda hacer que alguien se sienta incómodo. Y algunas veces el que alguien se siente incómodo es el primer paso para que esa persona se convierta. Y además, si el Señor en su palabra deja estas cosas, ¿quién soy yo para saltármelas, hombre? Por favor. Cualquier palabra que pueda hacer que alguien se sienta incómodo, y no digamos si se siente violento, pues eso lo borramos. Creo que es un error. Es cierto que es mucho más agradable hablar de cosas más bonitas, del cielo, de la salvación que tenemos en Cristo, de lo bien que nos vamos a pasar cantando como estuvimos cantando antes todo el día allí, dando palmas y saltando delante del Señor. Pero también es cierto que tenemos la obligación moral y espiritual de predicar y enseñar todo el consejo de Dios. Y cuando un texto como el de hoy habla del infierno, pues los creyentes lo que tenemos que hacer es considerar lo que dice la palabra de Dios y hablar del infierno. Hay gente que dice que el infierno no existe. Qué pena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Señor Jesucristo es un mentiroso? Si el Señor dijo 3 veces en este pasaje y en otros muchos, habló del infierno, ¿cómo no se nos cae la cara de vergüenza de decir esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que el Señor va diciendo mentiras por el mundo? No me gustaría a mí estar en la piel de esos que van a tener que dar cuentas de las cosas que dicen. 3 veces lo mencionó el Señor, versículo 43, 45 y 47. Si el Señor lo mencionó 3 veces, a lo mejor es que es cierto lo que dice el Señor, ¿no? Se me hace francamente difícil entender a las personas que dicen esas cosas de manera tan gratuita. Y también se me hace difícil entender la doctrina esa que llaman de la aniquilación, que dicen que el infierno no es un lugar de sufrimiento eterno. 3 veces fue citado por el Señor y 3 fueron los miembros del cuerpo humano que el Señor dijo que deberíamos de amputarnos antes de entrar al infierno. La mano, el pie y el ojo. ¡Qué sabiduría del Señor! Ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Que el Señor me perdone por lo que voy a decir, pero no quiero parecer irreverente, pero es que el Señor Jesucristo nunca dio una puntada sin hilo. El Maestro Supremo. Nadie jamás ha enseñado como Él, nadie ha habido ni habrá que diga las cosas que dijo Él. La mano podría sugerir nuestras acciones. El pie, nuestro caminar. El andar en la Biblia tiene que ver con nuestra vida. Y dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo. Y el ojo, todas las cosas que deseamos. Estos pueden ser los 3 puntos de peligro potencial, a no ser que sean tratados con la diligencia y con la disciplina que hemos de funcionar en la vida. Ahora, cuando estaba con esto, llegué a un punto de hacerme una pregunta que me parece que es fundamental que nos hagamos todos en esta mañana. Este texto enseña que los verdaderos creyentes en Cristo pueden perderse y pasar la eternidad en ese lugar tan feo que se llama infierno. Honestamente creo que no. Creo que no. Si cogemos este texto aislado, podría llevarnos a sacar esa conclusión, pero es que la Biblia no es este texto. La Biblia es una unidad y cualquier texto de la palabra de Dios ha de ser interpretado y examinado a la luz de toda la palabra de Dios. Entonces, si cogemos todo el contexto de la enseñanza del Nuevo Testamento, podemos llegar a deducir que si alguien termina en el infierno,
es porque nunca fue creyente. Esa es mi modesta opinión, ¿eh? Estuvo toda la vida entre creyentes y pareció creyentes y gustó el don celestial, pero nunca fue nacido de nuevo, porque de haber sido nacido de nuevo no habría hecho las cosas que terminó haciendo. Anduvo entre creyentes y parecía un auténtico creyente, pero si esa persona daba satisfacción permanentemente y constantemente a la carne, igual algo del Evangelio no había entendido. Y volviendo a las palabras del Señor, creo que no es necesario cortarse una mano, cortarse un pie o sacarse un ojo. El Señor sugirió que mejor sería hacerlo antes de terminar en el infierno. De ahí el título que le he puesto a este segundo punto. Cualquier fuente de tentación debe de ser erradicada. Lo que sea. Cualquier cosa que tú entiendas que te está desviando del camino del Señor, quítala delante de ti. Y voy a poner un ejemplo que normalmente no suelo poner porque no me gusta ponerme como ejemplo, pero es que este es el mejor que se me ha ocurrido. A ver, cuando yo me convertí al Señor hace 42 años tenía el feo vicio de fumar. Y fumaba lo mío. Yo he sido toda mi vida impresor y cuando las máquinas están trabajando normalmente, pues aquello se te puede hacer un poco pesado. Y la mejor manera de combatirlo era un cigarrito detrás de otro. Mi mujer se ponía mala cuando por las noches me fumaba un cigarro en la cama con un cenicero que tenía así de grande. Bueno, pues me convertí al Señor con ese feo vicio. Cuando llevaba en el Señor unos meses empecé a sentirme raro. Porque además era un poco hipócrita. Cuando estaba con creyentes no fumaba, pero cuando volvía para casa en el coche fumaba como un carretero. Entonces dije, esto hay que cortarlo. Marqué un día en el calendario que fue el día 4 de abril. El día 3 de abril me fumé 2 paquetes. Y el día 4 lo dejé hasta hoy, pero ahora viene lo peor de todo. Mirad lo que voy a contar. Han pasado 40 y no sé cuántos años. El tabaco me produce un rechazo horroroso y como alguien me eche el humo me pone malito, pero los paquetes de tabaco me vuelven loco. Por eso no voy a los estancos normalmente. Parece una tontería, ¿verdad? Los colores de los paquetes de tabaco que yo fumaba tienen una atracción sobre mí que no sabría explicarla. Creo que tiene que ver con mi profesión de impresor. Los paquetes de Winston tienen un rojo que te puede volver loco. Los de Chester, los paquetes de Camel. Entonces, no iba a los estancos para no pasar ese mal rato. Si hay cualquier cosa delante de ti que te hace trastabillarte o dudar, quítala rápidamente delante de ti, porque te puede hacer caer y eso no honra a Dios. Cualquier fuente de tentación, quítala de tu vida, sea lo que sea, ponerle el nombre que vosotros queréis ponerle, que por desgracia el enemigo que tenemos es muy malo y sabe el tornillo que tiene que apretarle a cada uno y con eso le tienta. Entonces, quítalo delante de ti. Y en último lugar, la preeminencia del reino de Dios. En este texto el Señor mostró 2 caminos, solo hay 2 opciones. Aquí no hay grises de ningún tipo, solo existe el blanco o el negro. La vida o el infierno. La vida o el infierno. Versículo 43, la vida o el infierno. Versículo 45, el reino de Dios o el infierno. Cuando yo estaba el otro día dándole vueltas a esto, estuve un buen rato pensando en cómo preparar este último punto de la predicación. Y tardé mucho tiempo en decidirme, porque se me hacía muy complicado compartir esto con vosotros sin darle el tratamiento que yo quería darle. Lo que pasa que, por otra parte, estoy condicionado y limitado porque esto no es la escuela dominical, ni es un estudio bíblico. Esto es el culto de adoración y el tiempo que tenemos para la predicación de la palabra de Dios. Eso me impide profundizar todo lo que me gustaría, pero hay cosas que no me puedo saltar. Igual hoy me paso un poquito en el tiempo, procuraré que no sea así, pero creo que hay detalles que no podemos pasar por alto.
Jesús mencionó el reino de Dios, en otros pasajes el reino de los cielos. No sé cuál de los dos me gusta más. El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. El Altísimo, el Señor nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, es el soberano de ese reino. Y todos nosotros, los creyentes, los discípulos del carpintero, seamos del país que seamos, de la raza que seamos, somos los súbditos de ese maravilloso reino. Bendito sea el Señor. Y ese reino, a día de hoy, sigue en pie, tal y como lo profetizó un profeta que me gusta mucho, el profeta Daniel. El profeta Daniel vivió 500 años antes de Cristo. El profeta Daniel era ni más ni menos que un tipo, es decir, un modelo de Cristo. Prefiguraba y anticipaba cómo sería el Mesías, nuestro Salvador, y profetizó algunas cosas que por lo menos a mí se me hace difícil leerlas y meditar en ellas, sin impresionarme y sin conmoverme y sin que se me ponga la piel de gallina, porque tal y como describió Daniel se cumplieron al pie de la letra. Antes de que naciera Daniel, algunas de las fases del reino de Dios ya se habían dado. Otras tenían de darse más adelante y sucedieron tal y como lo profetizó Daniel. Voy a leer un texto del libro de Daniel, pero no lo busquéis. Es Daniel 2:44, por si queréis saberlo, pero lo tengo aquí y lo leo. Dice el profeta Daniel, profetizando: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese reino sois vosotros, la Iglesia de Jesucristo. Qué bonito. Y tal y como lo profetizó Daniel, el reino aquí está en pie, un montón de años después. Todos los que intentaron destruir el reino, que no fueron pocos, pasaron como una sombra, dice la Biblia, pero el reino está en pie, para la gloria del Señor. Y todos los que intentaron destruir el reino, ya sabéis dónde están, ¿no? En un lugar que menos fresquito hace cualquier cosa. La Iglesia es el reino del Señor, y el Señor, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bonito. De principio a fin, la palabra de Dios menciona las 7 fases de este reino. Vais a ir leyendo textos y Josué os vais pasando el micrófono. Hasta que Josué nos dé el micrófono, por favor, no lo leáis, para que podamos oírlo todos perfectamente. La primera fase del reino es el paraíso. El Señor es el creador del universo y además es el Dios altísimo y su Rey glorioso. Salmo 29, versículo 10, perdón. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene Josué? Pues Josué lo lee. Esa es la primera fase del reino de Dios. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como Rey para siempre. Efectivamente, el Señor es el Rey. Segunda fase o etapa del reino, la teocracia de Israel. El mismo Señor es el juez, es el legislador y es el salvador de ese reino. Isaías capítulo 33, versículo 22. Andrea. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Muy bien, qué bonito. El Señor rige en su reino por medio de Moisés, de los jueces y de los profetas, hasta que el pueblo, un buen día o un mal día, reclama a Samuel un soberano humano, prefiriéndole a un rey divino. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Benjamín. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora quieren un rey humano, como tienen todas las naciones. Tercera fase, el reino de Dios anunciado por los profetas. En el momento que desapareció la teocracia, el Señor anunció el restablecimiento del reino.
de manera mucho más gloriosa. Un día vendrá un hijo de David que ocupará su trono y lo ocupará eternamente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Nicole. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré, con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Y tu trono será estable eternamente. El Señor Jesucristo. Cuarta fase o etapa, el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. Desde antes de nacer Jesús ya fue presentado como rey. Lucas capítulo 1, 32, 33. ¿Quién? Jimena. Paula. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Amén. Su reinado no tendrá fin. Tanto el Señor como Juan el Bautista dijeron varias veces que el reino se había acercado. En algún momento dijeron, el reino está aquí en medio de vosotros. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿cómo entró? ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? ¿Pero cómo entró? Tu rey viene a ti. Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5. ¿Tú también? Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Tu rey viene a ti. Quinta fase del reino, el reino escondido en los corazones de los hombres. Como fue rechazado en su aspecto visible y glorioso, fue retirado y Cristo marchó para recibir el reino y volver. Lucas capítulo 19, versículo 12. ¿Lo tiene? Julián. La parábola de las 10 minas. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor está hablando del mismo. Un hombre noble se fue para recibir el reino y volver. Y en ausencia del Señor se desarrolló la Iglesia. Palabras mayores. Durante 20 siglos ha sucedido en la vida de la Iglesia casi de todo. Algunas cosas de las que podemos sentirnos orgullosos y otras de las que podemos sentirnos avergonzados. Y lo digo como lo siento. Hay muchas cosas que uno no entiende y no debemos calentarnos las cabezas con eso. Tenemos que dejarlo a la mano del Señor y gozarnos en lo que entendemos y no complicarnos mucho la cabeza. El comienzo de la Iglesia fue en Pentecostés y la entrada en este reino desde aquel entonces es a través del nuevo nacimiento, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bonito. El Señor nos ha librado de las tinieblas y nos ha colocado en su reino. Sexta fase, el reino glorioso establecido sobre la tierra durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 4. ¿Lo tiene? Mila. ¿No funciona? Josu. Perdona. Vi un ángel Ahora. que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años. Y finalmente la séptima fase, el reino eterno. Después del triunfo final y definitivo, el Señor establecerá un reino eterno, después de haber terminado con todo poder hostil, y ya sabéis con quién, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendremos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará siempre la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Carlos Escaño. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muy bien. Y Daniel 7:14, que es el último texto. ¿Lo tiene Lidia? Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Gloria a Dios. Pues creo que después de hacer este breve repaso a un asunto tan importante como el reino de Dios, el reino de los cielos, esto nos ayuda a entender un poquitín mejor la grandeza del reino y también las palabras del Señor. El pie, la mano y el ojo. Si alguna de esas cosas te van a impedir entrar en el reino, espero que no, pues cada uno tiene que obrar en consecuencia. Somos mayores y sabemos lo que tenemos que hacer. Personalmente creo que merece la pena hacer el sacrificio que haya que hacer con tal de no perdernos la entrada en el reino. Amén. Que el Señor os bendiga.